Gracias por tu amor, oh Dios, con tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vivo es el Señor, en su trono está. Vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor, vivo es el Señor. Hola, hola, mis queridos hermanos y amigos. Gracias una vez más por sintonizarnos, gracias una vez más por su preferencia. Bienvenidos siempre a este su programa Pasión por Jesús, creado para todos los que aman y se apasionan por nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quisiera hablar acerca de decisiones, nuestras decisiones que muchas veces son guiadas por Dios. Así que permítame hablar acerca de este tema que va a ser muy interesante para todos ustedes. No sin antes, déjeme darle la gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo a través de este programa, a través de este ministerio, cómo es que Dios está llegando a muchas personas y cómo es que el Señor nos permite también conocer a quienes en realidad se interesan por salir a predicar este mensaje. Un mensaje traído en realidad desde el corazón o el fondo del corazón del Señor para todos ustedes. Quisiera en este tiempo decirle a todos los que nos escuchan que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, ya sea el Facebook, ya sea Twitter o ya sea otros medios de comunicación como el teléfono fijo o un mensaje de texto a través del celular o a través de WhatsApp. Cualquier medio de forma que tú tengas para comunicarte, comunícate con nosotros y permítenos conocerte, permítenos saber en realidad que Dios está bendiciendo tu vida a través de este programa. Quisiéramos también decirle, si tú quieres ser parte de este programa, si tú quieres colaborar con nosotros, puedes hacerlo. Y si tú quieres en realidad simplemente que este programa sea promocionado, envíanos tu frase a través de un celular, a través de WhatsApp o a través del medio de YouTube con la frase Pasión por Jesús o Yo tengo pasión por Jesús. Será editado y pasado como propaganda en este programa o será utilizado para promocionar este mismo. Muy bien, quisiéramos hablar en esta oportunidad acerca de las decisiones, no sin antes pedirle a nuestro Dios que nos permita llegar hasta su corazón, hasta su alma y su mente. Padre, te doy las gracias, nuestro Dios, por esta gran oportunidad que tú nos das nuevamente, oh Jehová, de estar frente a estas pantallas. Te ruego, mi Dios, que tú llegues hacia el corazón de aquella persona que necesita hoy escucharte, que tú le des conforme, oh Jehová, a lo que tú has predicho para esta persona. Ayuda, Padre, a que tu palabra sea predicada, mi Dios, con gran esmero, con gran esfuerzo y sobre todo, mi Dios, sea escuchada, oh Jehová, para quien la necesita. Te doy las gracias, la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú lo mereces por todos los siglos. Aleluya. Amén. No se mueva, llame a un familiar, llame a un amigo, ya volvemos. Esto es Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. ¡Pasión por Jesús! Pasión por Jesús. ¡Pasión por Jesús! Pasión por Jesús. ¡Pasión por Jesús! Pasión por Jesús. Muy bien, mis amados. Estamos en realidad admirados por todo lo que Dios viene haciendo a través de este ministerio y cómo es que Dios toca vidas, toca en realidad corazones sin que en realidad ni siquiera nosotros nos demos cuenta. El día de hoy quisiera hablar acerca de decisiones porque me parece que es un tema pero muy importante, ya que a diario todos nosotros, los que servimos al Señor y aún los que no sirven al Señor o los que no tienen a Dios, toman decisiones.
ya sea correctas o incorrectas, pero tomamos decisiones. Hay algo que quisiera hablarles antes de comenzar este tema, y quizá una frase que resume todo lo que vamos a decir. Las decisiones que nosotros tomamos hoy no solo van a afectar nuestra vida, sino que también van a afectar nuestra eternidad. Quizá eso lo digo como resumen de todo lo que voy a decir para que podamos nosotros entender de qué se trata. Para hablar de decisiones, muchas veces personalmente me he preguntado hasta qué punto nosotros decidimos, si es que la Biblia muchas veces nos dice que Dios ya ha prefijado o predestinado todas las cosas. Desde que tengo uso de razón, me he preguntado qué decisión puedo tomar sin que de repente Dios la sepa. Dios ya sabe nuestras decisiones o las conoce. De hecho, la Biblia se hace las mismas preguntas y Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, dando a entender que todo en realidad depende de Dios. Él dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hablando acerca de la salvación, por ejemplo. Decisiones en realidad. A veces, por un lado, pensamos que ya todo está predicho, predestinado, y por el otro lado, o por el otro extremo, pensamos que en realidad nuestro destino está en nuestras manos y que todo depende de lo que nosotros decidamos. Y es que en ambas formas de pensar aparecen también en las Escrituras. Pero permítame hablarle de estas dos cosas, quizás simplificando las cosas. En primer lugar, las decisiones que nosotros tomamos, las decisiones que nosotros tenemos, no van en contra de Dios o en contra de su soberanía, sino más bien demuestran su amor. Así que lo primero que quiero que entendamos es que nuestras decisiones no van en contra de la soberanía de Dios. ¿Por qué? A veces hemos pensado que todo lo que nosotros hacemos o bien solamente depende de nosotros o bien solamente depende de Dios. Y déjenme demostrarles que en realidad las dos cosas en realidad están en lo correcto. Nosotros tomamos decisiones, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Hay quienes quizá ven fallecer a algún familiar muy joven y dicen, bueno, eso fue la voluntad de Dios. Hay quienes escuchan de repente que mataron a alguien o atropellaron a alguien y dicen, bueno, eso fue la voluntad de Dios. Y entonces nos comenzamos a preguntar o comenzamos a pensar en realidad de que Dios siempre hace su voluntad, y eso es verdad. La Biblia dice que Dios finalmente termina haciendo su voluntad. Pero hay quienes seguramente se han preguntado alguna vez, si Dios es bueno y hace su voluntad, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué existe tanta delincuencia? ¿Por qué existe tanta drogadicción? ¿Por qué existe la prostitución? ¿Por qué existe el sicariato? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe la hambruna? La maldad, algunos han dicho, o bien demuestra que Dios no existe o que Dios es malo. Y entonces nuestra forma de pensar afecta muchas veces nuestras decisiones. Lo primero que quiero decirte es esto, que no es así. Nuestras decisiones, en realidad que nosotros tomamos, no están en contra de la soberanía de Dios, ni están en contra de su amor. Y quiero que lo entienda muy correctamente para todos los ejemplos que voy a dar más adelante. Nuestras decisiones no están en contra de la soberanía de Dios, ni en contra de su amor. Al contrario, en realidad, al contrario, nuestras decisiones demuestran en realidad que Dios nos da la libertad. Y a través de esa libertad, Dios también muestra su soberanía. Y que Dios en realidad a través de nuestras decisiones también nos muestra su amor. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, nosotros sabemos acerca de la creación, que Dios creó todas las cosas y puso en el huerto del Edén a Adán y a Eva. En su soberanía Dios lo hizo todo. Pero allí en el huerto de Adán y Eva, Dios le dijo a ellos, de todo árbol podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no lo tocarás,
porque el día que tú tocares, de cierto morirás. En otras palabras, desde que Dios creó todas las cosas, nos puso a nosotros a decidir. Y escúchame bien, Dios nos puso a nosotros a decidir. Alguien se estará preguntando, bueno, si tú dices que nosotros tomamos las decisiones, entonces yo soy quien decido si me salvo o no me salvo, si tengo vida o no. Déjame decirte también que el apóstol Pablo aclara en Romanos capítulo 2, versículo 4, no ignores, dice, que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Quizá esto voy a explicar un poquito más adelante, pero lo primero que quiero que se entienda en esta oportunidad es que nuestras decisiones que nosotros tomamos no están ni en contra de la soberanía de Dios, ni en contra del amor de nuestro Dios. Entonces, cada vez que nosotros vemos de repente gente de alguna manera que está sufriendo, gente en los hospitales, que estamos viendo gente que se accidenta, o la maldad aumenta, no es porque en realidad Dios lo desee así, sino es porque nosotros hemos tomado malas decisiones, que es muy diferente. Y las decisiones que nosotros tomamos, al contrario, demuestran la soberanía de Dios y el amor de Dios, lo cual también voy a tratar en unos momentos. Primero, Dios nos puso a decidir, y eso es lo que quiero que tú entiendas. Dios te puso a ti a decidir. Dios nos colocó a nosotros desde que nos creó, nos puso a decidir. Dice la Biblia, dando un ejemplo acerca de esto, en Génesis, más adelante, el capítulo 4, cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén y tuvieron dos hijos, Abel y Caín, los dos se presentaban a Dios sus ofrendas, dice las Escrituras. Y Caín dice que trajo de su ofrenda, y Abel también trajo de su ofrenda, pero Dios se agradó de Abel, mas no de Caín. Y Caín en realidad se entristeció, nos dice las Escrituras, nos cuenta las Escrituras. Y Dios, ¿qué le dijo? Caín le dijo en otras palabras, tú decides, tú decides. Miren, hay una frasecita que Dios le dice a Caín, y quiero que ustedes lo escuchen. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Escuchen, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vaya, en otras palabras, Dios le está diciendo, a ver, aquí están las dos cosas, está el pecado, y aquí está lo otro. Tú te vas a enseñorear. Tú en realidad eres quien decide. Si decides bien, te va a ir bien. Si decides mal, te va a ir mal. Y aquí está nuestro primer mensaje para las personas que hoy nos escuchan. Para las personas que piensan que si les va mal en la vida, es porque Dios así lo quiere. Y no es así, mi querido, mi querida. Es verdad que Dios creó todas las cosas. Es verdad que Dios hizo todas las cosas. Pero jamás Dios quiere nuestro mal. Más bien Dios en su soberanía nos ha puesto a decidir a nosotros. Querido, querida, hay mucha gente que me está escuchando detrás de esta pantalla y piensan y se dicen a sí mismos, bueno, quizá tengo esto o aquello, este problema o aquello, me sucede esta enfermedad, o me va mal en esto, o me botaron de repente de mi trabajo, o mi hogar se destruyó, o qué sé yo, no puedo dejar tal vicio, es porque Dios así lo quiere. Déjame decirte que no es así, son tus decisiones. Dios en su soberanía y en su amor nos deja decidir a nosotros. Tú estás donde estás, muchas veces no porque Dios quiere que estés ahí, sino es porque no estás decidiendo. Dios nos puso a nosotros a decidir. De parte de Dios vengo a decirte esto. Hermano, querido, tú que me escuchas ahí, de repente tú que estás en esos pecados gravísimos donde no puedes dejar la drogadicción, donde no puedes dejar el alcohol, o de repente tú que estás postrado en cama, o de repente tú, anciano o anciana, que dices, bueno, ya mi vida ya se está terminando, y dices, es porque Dios así lo quiere, y no es verdad. Dios nunca desea nuestro mal, sino que en su soberanía Dios nos permite a nosotros decidir. Y al igual que Caín dice, allí está el bien, decide tú te vas a enseñorear, ya sea de lo bueno que hagas
o ya sea del pecado. Tú decides, querido, querida. A veces pensamos que la culpa es de Dios. Por eso es que hay gente que inconscientemente dice, bueno, Dios lo quiso así y así será, y siguen en su misma situación. Dios no quiere verte alcohólico, Dios no quiere verte en la prostitución, Dios no quiere verte robando, Dios no quiere verte destruido, ni Dios quiere verte en esa cama postrado. No es que en realidad Dios quiera el mal de ti, al contrario, Dios quiere el bien, pero sin embargo Dios no nos obliga, y por lo tanto nosotros hemos decidido, en algún momento hemos decidido mal, por eso nos encontramos en la situación que ahora estamos. Vengo a decirte de parte de Dios esto: es tiempo en que nosotros meditemos y comencemos a decidir bien. Recuerda, esto es Pasión por Jesús. Ya volvemos. Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Yo tengo pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Pasión por Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, gracias por seguirnos, gracias por sintonizarnos y gracias por su tiempo. En realidad, recuerden que este programa fue creado en realidad para motivarte, para incentivarte, para que tú te acerques o puedas acercarte a Dios, ya sea que seas creyente o no seas creyente, igual todos necesitamos una palabra que nos acerque a nuestro Dios, ya sea que seas líder o ya sea que en realidad estés muy lejos de Dios. Todos por igual necesitamos acercarnos a Dios a través de su palabra. Muy bien, al estar hablando de decisiones, que es en realidad un tema muy difícil, desde niño en realidad a mí me enseñaron a meditar en lo que es la doctrina bíblica, especialmente la doctrina teológica. Por un lado están los que piensan que todo ya en realidad está como escrito en un libro enmarcado y que no hay absolutamente nada que se salga de ello, y a eso se refiere como la teología calvinista. Y por el otro lado está la teología arminiana, donde nos dice, ya sea en nuestra propia reflexión, que nosotros somos los que fijamos nuestro propio destino. Y la verdad es que de ambas en realidad son verdades quizá a medias, pero quizá verdades que no hemos sabido equipararlas, o que quizá verdades que las hemos desvirtuado. Quizá alguno dirá, bueno, no le entiendo lo que quieres decir. Quizá hay alguien por ahí que dice, bueno, no estoy entendiendo lo que estás tratando de decir, pero lo que te quiero decir es esto en realidad, que Dios a nosotros nos puso a decidir, pero eso no va ni en contra de su soberanía, ni va en contra de su amor. Al contrario, miren, las escrituras dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 19, el apóstol Pablo habla acerca de qué es lo que espera Dios de nosotros. Dice las escrituras, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, miren esta palabra, la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios que están en todo el mundo, en realidad hay algunos que todavía no se han manifestado, no han creído, no han tomado la decisión de poder venir a Él. Y tú que me escuchas detrás de esta pantalla, que quizá todavía no has tomado aquella decisión de venir a Él, es tiempo de decidir, es tiempo de decir, Dios, mi decisión es seguirte, entra a mi corazón y entra en mi vida porque yo te necesito. Es tiempo de decidir. Entonces el apóstol Pablo reflexiona que nuestras decisiones en realidad están en las manos de Dios. Nuestras decisiones en realidad, Dios está esperando en realidad que nosotros, tomemos esas decisiones, de que nos manifestemos. Querido, querida, alguien podrá estar preguntándose, a ver, si tú me estás diciendo que nuestras decisiones están en las manos de Dios, ¿por qué Dios no decide que todos sean buenos? Pues si Dios decidiera que todos sean buenos, entonces ya no habrá libertad en el hombre. Dios habrá creado robots. Alguien podría decir, ¿por qué Dios no destruye entonces a todos los malos? Pues entonces tendríamos un Dios que no tiene amor y que no tiene misericordia. Por otro lado, tendría que destruirnos también a nosotros, porque la Biblia dice que toda la humanidad
en toda la humanidad no hay ni siquiera un justo, no hay un bueno, no hay quien siga a Dios. Tendría Dios que haberlo destruido a todo. Alguien puede estar pensando, pero entonces, ¿para qué Dios creó la humanidad si sabía que iba a elegir mal? Pregunto a todas las que son madres, si tú sabes que tu hijo en algún momento se va a equivocar y va a tomar decisiones incorrectas, ¿lo abortarías? ¿Le dirías en realidad, yo sé que este hijo que viene se va a portar mal, mejor no lo tengo, lo mato desde antes que yo le doy a luz? ¿Harías eso? De paso, para hablar entre paréntesis, que el aborto es malo, en realidad que el aborto no es de Dios. Así que nadie haría eso, de repente, por más malo que pueda este niño hacer, las madres en realidad desde que nacen con mucho amor lo tratan. Aún de repente cuando ese hijo crezca, aún si es alcohólico, drogadicto, sea lo que sea, aún en realidad somos capaces nosotros de tener misericordia de los pequeños que nacen. Lo mismo pasa con Dios. Dios, aunque sabía que la humanidad iba a tomar decisiones erradas, aún así por amor a sus escogidos, por amor a sus hijos, en realidad dice las escrituras en Romanos capítulo 8, que Dios en realidad puso a toda la creación en esperanza por aquel hombre, por Jesús, porque Él sabía que cuando Él iba a venir a esta tierra y moriría por ti y por ti y por mí, entonces tendríamos la oportunidad de ser hijos de Dios. Querido, querida, lo que te quiero decir es esto, lo que te quiero expresar es esto. Las decisiones que nosotros tomamos cada día, no es que en realidad Dios las toma por nosotros, sino es que nosotros debemos decidir. Y esas decisiones no están en contra ni de la soberanía de Dios, ni del amor de Dios. Alguien puede decir, a ver, ¿sabes qué? Todo lo que tú dices, yo prefiero no creer en Dios, prefiero ser ateo, prefiero ser agnóstico y todo lo demás. Yo prefiero quedar marginado de la religión. Alguien puede decir así, otro puede decir, bueno, yo no quiero saber absolutamente nada de Dios, no quiero saber absolutamente nada de Dios. No quiero elegir a Dios, en otras palabras. Muy bien, Dios no te va a obligar, Dios no obliga. Y no solamente estoy hablando de esas personas, estoy hablando de las personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no quiero ir a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no leo mi Biblia. Y Dios jamás nos obliga ni a hacer cosas buenas, ni a hacer cosas malas. Pero eso sí, de parte de Dios vengo a decirte lo que concluyó el sabio Salomón. En el día del juicio, toda obra traerá, en otras palabras, toda decisión que nosotros tomamos, sea buena o sea mala, Dios la traerá a juicio. Lo que te quiero decir en esta oportunidad es que comencemos a decidir y que comencemos a decidir bien. Hay muchas personas que hoy en día me están escuchando y que quizás simplemente tengan que decidir y decir, ¿sabes? A diario en realidad pensé que Dios manejaba todas las cosas, pero nunca me decidí a seguirle. Yo siempre dije, algún día seguiré o serviré al Señor, pero nunca me decidí. Y es tiempo de decidirte. Otros dicen dentro de las iglesias, algún día, cuando Dios quiera, me voy a bautizar. Dios siempre quiere en realidad lo bueno para nosotros, pero nunca te estás decidiendo. Hay quienes dicen, bueno, si Dios quiere algún día les serviré al Señor. Dios siempre quiere que le sirvamos. ¿Por qué no te decides ahora? Hay gente que me está escuchando detrás de esta pantalla y dice, algún día haré esto, algún día haré aquello, algún día me decidiré. Dios dice hoy. Es tiempo de que te decidas hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Querido, querida, tú que de repente me miras y de repente te sientes tan lejos o tan alejado de Dios o tan alejada de Dios, es tiempo de decidir. Es tiempo de decir, Dios, he aquí mi vida, te la entrego a ti. Haz con ella lo que a ti te plazca, porque tú me creaste, me diste la vida. He aquí, te entrego mi vida. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios voluntariamente, cuando nosotros decidimos entregar voluntariamente nuestra vida, Dios hace un cambio en nosotros,
cambio de mente y cambio en realidad de acciones, de todo lo que nosotros hacemos. Querido, de parte de Dios vengo a decirte esto, es tiempo de decidir. Hay gente que no decide, que en realidad dice, bueno, voy a esperar la voluntad de Dios, y nunca llega la voluntad de Dios para su vida, porque nunca decide. Es tiempo de decidir. Decide. Querido, querida, tú que me miras y dices, bueno, tiene razón, pero lo haré más tarde, lo haré mañana. No, es hoy, es el tiempo de decidir hoy. Recuerda, de parte de Dios vengo a decirte, y algún día se te juzgará por lo que ahora te digo. Hoy es tiempo de que tú decidas. A Él sea la gloria, a Él sea la aleluya y a Él sea alabanza. Recuerda, esto es Pasión por Jesús. 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 Pasión por Jesús, hoy siempre. Pasión por Jesús. Aquí somos Pasión por Jesús. Bien, mis queridos, gracias por los que en realidad tienen a bien poder comunicarse con nosotros. Es Dios en realidad hablando a través de su palabra, es Dios quien nos dice todas las cosas. Quisiéramos hablar en este tercer segmento acerca de las buenas y malas decisiones que nosotros tomamos. Bueno, hay personas que quizá hoy en día están sufriendo de algún tipo de enfermedad, ya sea como la glucosa o ya sea como, qué sé yo, el colesterol o ya sea, etcétera. Enfermedades que muchas veces, ya sea la falta de dormir, el estrés, la ansiedad, que viene a ser prácticamente algo similar, pero mucha gente que está hoy en día enferma o mucha gente que en realidad está llena de problemas y de dificultades, sufre no porque en realidad Dios lo quiere ver sufrir, sino porque algún momento tomó malas decisiones. Miren, Deuteronomios 30:19, Dios dice esto: he aquí traigo como testigos al cielo y a la tierra, le dice Dios al pueblo de Israel. Traigo como testigos, decide, pongo a la muerte y a la vida, dice Dios. Decide pues la vida para que vivas, le dice Dios al pueblo de Israel, y lo mismo viene a decirnos Dios en el día de hoy. Querido, querida, Dios nos ha puesto a decidir, y es tiempo no solo que decidamos, sino también es tiempo de que decidamos bien. Hay muchas personas que están enfermas porque decidieron estar mal, porque están llenas de colesterol, por ejemplo, y porque en realidad cada día deciden comer comida chatarra, y luego vienen, piden a Dios, Dios, dame sanidad, Dios, ayúdame. Pero Dios dice, tú decidiste ello, tú decidiste eso. Hay gente que sufre de cirrosis y dice, Señor, ayúdame con esta cirrosis y todo lo demás, pero Dios dice, yo no te puse el alcohol en tu cuerpo, en todo tu vientre, yo no te puse el alcohol. Es porque decidiste mal. Y hay muchas personas que así por el estilo están decidiendo mal. Y muchas veces Dios quiere todavía ellos quieren que Dios todavía les ayude en esas circunstancias. Hay quienes, por ejemplo, deciden de repente estar en adulterio y luego cuando se destruye su hogar, dicen, Dios, ¿por qué dejaste que mi hogar se destruyera? Bueno, Dios dice, yo no lo destruí, fuiste tú quien destruyó tu hogar al adulterar con otra persona. Hay quienes en realidad están en sus casas y diciendo, Dios, no tengo para comer, no tengo en realidad un pan para llevar a casa. Pero Dios dice, ¿qué haces allí en casa? ¿Qué haces allí de repente en cama? Levántate y decide, anda a trabajar. Dios no puede hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Escúchame bien, Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. La Biblia dice que su palabra, por ejemplo, no vendrá a él vacía. Pero hay muchos buenos predicadores, mucho mejores de los que está aquí presente, que están detrás de esta pantalla, que son excelentes oradores, que son excelentes hermeneutas, excelentes exégetas, pero que no están predicando. Dios no va a hacer lo que te corresponde a ti hacer. Hay gente que me mira detrás de esta pantalla y puede que en su corazón diga, bueno, ni siquiera sabe hablar bien y cómo está detrás de esta pantalla. Y yo te digo así con mucho amor,
es verdad, pero nosotros decidimos predicar el Evangelio, nosotros hemos decidido hablar de Dios. En realidad es una decisión. Dios no va a hacer jamás nuestro trabajo. Dios nos ha mandado a nosotros a predicar. Levántate de donde estás, de la iglesia, de donde tú estés, y comienza a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Hay quienes disfrazan en realidad sus decisiones con la voluntad de Dios y dicen, bueno, yo voy a salir a predicar cuando Dios me dé $1 millón, me dé una casa y me dé una iglesia gigantesca. Entonces ahí sí yo voy a salir a predicar. Hay quienes dicen, bueno, yo voy a ir hacia otra nación como misionero cuando Dios me dé una esposa, cuando Dios me dé 3 hijos, cuando Dios me dé $1 millón para poder viajar, y entonces ahí yo sabré que Dios me ha mandado a predicar. Hay quienes se comportan de esa manera, o hay quienes comienzan a poner a Dios a prueba, así como lo hizo Gedeón. Gedeón, antes de ir a la batalla, le dijo, a ver, Señor, si tú llevas la victoria, haz que este vellón se moje. Y viceversa, sabemos la historia, que llovió en ese día, se mojó el vellón y además la tierra que estaba alrededor quedó seca. Al otro día Gedeón hizo lo mismo, dijo, Señor, no te enojes contra mí, pero haz que este vellón, ahora que llueva, este vellón no se moje, que la tierra en realidad sí se moje. Y luego pasó eso. Hay quienes quieren pensar que Dios actúa así muchas veces. Y recuerden lo que pasó a Gedeón cuando lo mandó a la batalla, Dios también lo probó. Mi querido, mi querida, tú que estás mirándome detrás de esta pantalla, es tiempo de que dejes de probar a Dios. Es tiempo de que decidas, porque Dios te ha puesto a decidir a ti. Dios no tiene que decidir por ti. Hay personas que buscan un esposo o una esposa, están solteros o solteras y dicen, bueno, voy a buscar la voluntad de Dios, pero nunca se arreglan, nunca se peinan, salen, están como están, nunca en realidad hacen algo en realidad para que Dios les bendiga. Y entonces muchas veces, Señor, ¿por qué me permites que yo esté en esta situación? ¿A cuándo me voy a casar? Y Dios te dice simplemente, no es mi decisión, es la tuya, yo te puse a decidir y estás decidiendo mal. Querido, querida, hay muchas personas que me miran hoy y de repente están tratando de entender lo que yo quiero decir, y déjame decirte de parte de Dios, estamos donde estamos muchas veces porque decidimos mal. Hay gente que en realidad quiere servir al Señor, pero por ejemplo nunca va a la iglesia, nunca hace un devocional, nunca lee la Biblia, nunca en realidad está tratando de crecer espiritualmente, y Dios dice, yo no voy a hacer el trabajo que a ti te corresponde hacer. Hay personas que ahora mismo me escuchan, que ya deberían estar predicando de repente a las naciones, que ya deberían estar hablando hacia mucho, convirtiendo mucha generación, pero están sentados ahí esperando, entre comillas, la voluntad de Dios, cuando ya Dios nos ha mandado como un mandato ir y predicar, ir y hacer discípulos. Es tiempo de decidir. Hay personas que también no se han decidido de repente salir de sus problemas porque dicen, bueno, Dios me sacará de mis problemas cuando Él quiera. Cuando Él quiera, simplemente es tiempo de que tú te decidas, te levantes de donde estás, de tu problema. Hay quienes su problema se solucionarían si hacen una llamada, simplemente se ponen de acuerdo y conversan. Es tiempo de decidir. Hay gente que en realidad está esperando que Dios haga todo aquello que nos ha mandado hacer a nosotros. Hay gente que en realidad se queja porque no hay falta de trabajo, porque hay hay mucha escasez, se queja en realidad, pero no decide. Decide, es tiempo de decidir. Tiempo donde tú en realidad le creas a Dios y digas, tienes razón. Tiempo en realidad donde las personas digan, vaya, tiempo es todo lo que Dios me está diciendo en este momento es verdad. Tiempo de decidir, tiempo donde te levantes de donde estás y hagas lo que Dios te mandó a hacer. Querido, querida, vengo a decirte de parte de Dios simplemente esto. Hay decisiones buenas y decisiones malas. Si tú eliges equivocadamente, no le eches la culpa a Dios. Vengo a decirte eso de parte del Señor. De hecho, es una reflexión bíblica que hace el apóstol Pablo.
¿Por qué entonces Dios nos juzga si nosotros estamos inclinados al mal? Romanos capítulo 9. ¿Cómo Dios juzgará entonces a la tierra? Pablo dice, teme a Dios, teme al Señor, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, hablando de su reflexión. Si tú decides mal, no es culpa de Dios, porque Dios te ha puesto a decidir y te lo estoy diciendo una y otra vez con mucha claridad. Si tú decides bien, no digas en tu corazón, fue mi decisión la que me permitió servir a Dios. Querido, no hagas eso, porque los orgullosos no entrarán al reino de los cielos. De hecho, Jesús nos dijo, cuando terminemos nuestra carrera, digamos, siervos inútiles somos. Recuerda que los que decidimos bien o los que deciden bien, no es porque en realidad ellos mismos decidieron, sino es porque la gracia de Dios tocó a sus corazones y a sus vidas, y la persona decidió dejar que esa gracia y ese amor entre a su vida. Lo pongo de esta manera para poder terminar en este tiempo. Si se está quemando o incendiando tu casa, de pronto tú agarras y sacas tu teléfono celular y llamas a los bomberos. Le dicen, Señor, estoy atrapado aquí en mi casa, me estoy incendiando, no tengo por dónde salir. Lleguen muy pronto porque me voy a asfixiar y me voy a quemar. De pronto llegan los bomberos a tu casa con su gran carro, saca su escalera hacia donde tú estás y te rescata. Y entonces allá abajo tú comienzas a preguntarte y dices, ¿a quién le voy a dar gracias? ¿A la manguera que echó agua para que yo salga? ¿A la escalera para que yo me escape? ¿A mi celular con el cual con que yo llamé a los bomberos? ¿O al bombero que me salvó? Y tú dices, qué absurdo, ¿quién va a hacer eso? ¿Qué ejemplo más absurdo? Y querido, querida, eso es lo que pasa el día de hoy. Hay gente que en lugar de darle la gloria, la alabanza a Dios, en realidad está dándole las gracias a la manguera, al agua, al celular, le está dando las gracias. Si no, mira a todas esas gentes que se van detrás de una estatua, ¿le dan la gloria a Dios? No, dice, fue gracias a María, la madre de Jesús, porque sin ella no hubiésemos tenido un Salvador. Es lo mismo, doy gracias al camión de bomberos, porque sin él no hubiese venido el bombero. Es lo mismo. Hay quienes le están agradeciendo al celular, dicen, oh, si no fuera por mi fe, yo no hubiese venido al Señor. Yo siempre ayuno, yo siempre oro, yo tengo una fe grandiosa. Querido, deja de darle gracias al celular. La fe no es de nosotros, inclusive dice las Escrituras, Efesios 2:8, la fe es un don de Dios. Hay quienes dicen, bueno, fue porque yo decidí bautizarme, fue porque yo decidí hacer esto o aquello, fue porque yo decidí cambiar, fue por mi santidad. Nada de eso es tuyo, todo es de Dios. Hay que darle la gloria a Dios. En otras palabras, los que deciden bien no pueden decir, bueno, fue porque decidimos bien. No, fue por la gracia de Dios que decidimos bien. La gloria es de Dios, la alabanza es de Dios, todas las cosas son de Dios. Así que Pablo termina diciendo, no depende del que quiere ni del que corre, depende de Dios. Nuestras decisiones buenas o nuestras decisiones en su totalidad están en las manos de Dios. Querido, querida, vengo a decirte esto de parte del Señor, de parte de nuestro Dios. Es tiempo de que tú te decidas. Decide. Es tiempo de que tú te decidas. Si no decides hoy, quizá el día de mañana será muy tarde. Si no decides hoy, quizá no habrá otra oportunidad para que tú te decidas. Decide, es tiempo de decidir. Ven, póstrate de rodillas y dile, Señor, entra en mi corazón. Hay otra cosa para terminar, hay otra cosa que quiero decir para poder terminar. A veces pensamos que en realidad nosotros somos los que elegimos las cosas buenas, como ya lo acabo de decir. No, recuerda esto, es Dios quien con su espíritu nos llena nuestra vida y nos permite elegir bien algunas cosas. Querido, de parte de Dios simplemente vengo a decirte esto, tiempo de decidir. Recuerda que si decides bien, la gloria no es tuya por tu decisión, es de Dios. Y por último, si tú eliges mal, recuerda, no es la culpa de Dios, es tu decisión. Dios nunca quiso
enviarnos a un castigo eterno o al infierno eterno. La Biblia dice que Dios creó el infierno para sus demonios y para Lucifer o para Satanás y todos sus ángeles. Dios jamás quiso enviarte a un infierno. Es tu decisión la que te llevará ahí. Tu decisión, tu decisión, tu decisión. La decisión que tomes hoy afectará no solo tu vida ahora, sino afectará toda tu eternidad. Recuerda, esto es Pasión por Jesús, creados para todos los que aman y se apasionan por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos